El sol de agosto golpeaba las alambradas de Stalag Luft 3 con una crueldad que solo el verano alemán conoce. El teniente Michael Kuttner apretaba los barrotes de la ventana de su barraca, mirando el patio de ejercicios con ojos que ya no veían el presente, sino el futuro. Un futuro que olía a libertad. Un futuro que dependía de una idea tan absurda que podría funcionar o matarlos a todos. A su lado, el teniente Eric Williams trazaba líneas invisibles en el aire con su dedo, calculando distancias, ángulos, profundidades. 120 metros, murmuró Williams, su voz apenas un susurro. Desde las barracas hasta la cerca hay 120 metros. Si cavamos desde aquí, nos tomaría 2 años, tal vez 3. Y para entonces la guerra habrá terminado, o estaremos muertos. Stalag Luft 3 no era un campo de prisioneros cualquiera. Era una fortaleza diseñada específicamente para encerrar a pilotos aliados, hombres considerados peligrosos por los nazis no por su fuerza física, sino por su inteligencia. Hombres que sabían pensar. Hombres que sabían planear. Y por eso, los alemanes habían convertido ese lugar en una pesadilla para los escapistas. Las barracas estaban elevadas sobre pilotes de concreto, imposibilitando cavar desde adentro sin ser descubiertos. El suelo era de arena amarilla brillante, tan distintiva que cualquier mancha en la ropa oscura de los prisioneros delataba inmediatamente un intento de excavación. Y lo peor de todo, micrófonos sísmicos estaban enterrados alrededor del perímetro, capaces de detectar el más mínimo sonido de una pala raspando tierra. Era, en teoría, una prisión a prueba de fugas. Pero Michael Kuttner y Eric Williams no creían en teorías. «Hay un punto ciego», dijo Williams de repente, sus ojos iluminándose con esa chispa que Kuttner había aprendido a reconocer como el preludio de algo brillante o suicida. «¿Lo ves? Ahí, en el medio del patio de ejercicios». Kuttner entrecerró los ojos, siguiendo la dirección del dedo de Williams. El patio de ejercicios era un espacio abierto de tierra compactada, donde los prisioneros hacían gimnasia y se ejercitaban, bajo la mirada aburrida de los guardas armados. Estaba a apenas 50 metros de la cerca. Mucho más cerca que las barracas. «Estás loco», dijo Kuttner lentamente. «Quieres cavar en el medio del patio, a la vista de todos, con guardas nazis parados a 5 metros de distancia». William sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un hombre que acaba de resolver un rompecabezas imposible. «Exactamente, porque es lo último que esperarían. Nadie cava un túnel donde todo mundo puede verlo». «Nadie cava un túnel donde todo mundo puede verlo porque es imposible, Eric». «No». William se dio vuelta y sus ojos ardían con una certeza fanática. «Es imposible si lo haces de forma obvia. Pero, ¿y si lo haces escondido en plena vista?» Kuttner frunció el ceño. «¿De qué diablos estás hablando?» Williams caminó hacia su catre y sacó un trozo de papel arrugado. Con movimientos rápidos comenzó a dibujar. «Un caballo de salto, como los que usan en los gimnasios. Lo construimos de madera, lo hacemos hueco por dentro, y cada tarde lo llevamos al patio para hacer ejercicio. Pero el caballo es solo una fachada. Dentro del caballo va un hombre, y ese hombre cava». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. «Eric, eso es brillante o demencial, no estoy seguro de cuál». «Tal vez ambas», admitió Williams, «pero es nuestra única oportunidad». Y así, en una barraca sofocante de Stalag Luft 3, bajo los ojos vigilantes de los nazis, nació el plan de fuga más audaz de toda la Segunda Guerra Mundial. Un plan que dependía de un caballo de madera, una actuación perfecta y nervios de acero. Un plan que, si fallaba, terminaría con balas en sus espaldas. La construcción del caballo fue un acto de creatividad desesperada. Cada clavo, cada tabla, cada centímetro de madera tenía que ser robado, escondido y trabajado en secreto absoluto.
Los alemanes inspeccionaban las barracas regularmente, buscando exactamente este tipo de actividad sospechosa. Williams y Codner reclutaron a otros prisioneros de confianza. Uno de ellos era Oliver Philpott, un piloto escocés con manos hábiles y una paciencia infinita para el trabajo minucioso. La estructura tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de hombres saltando sobre ella, explicaba Williams en susurros nocturnos mientras trabajaban bajo la luz de velas robadas. Pero también lo suficientemente ligera para que 4 hombres puedan cargarla sin que parezca sospechosamente pesada cuando tenga a alguien dentro. Las maderas venían de cajas de la Cruz Roja. Los clavos eran enderezados de clavos viejos encontrados en la basura. Las bisagras fueron hechas de latas de conserva. Y el interior fue forrado con cobertores gruesos para amortiguar cualquier sonido que el excavador pudiera hacer. Después de 3 semanas de trabajo nocturno, el caballo estaba listo. Era una caja rectangular de aproximadamente 1,5 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1 metro de alto, con asas en los costados para facilitar su transporte. Parecía exactamente lo que se suponía que era: un aparato de gimnasia casero construido por prisioneros aburridos que querían mantenerse en forma. Los guardias alemanes lo vieron y se rieron. «Miren a los ingleses jugando a los atletas», dijo uno de ellos en alemán, como si hacer gimnasia fuera a ganarles la guerra. Nadie sospechaba que dentro de ese caballo inocente estaba la clave hacia la libertad. La primera prueba llegó en una tarde de septiembre. 4 prisioneros, incluyendo Williams y Codner, levantaron el caballo y lo llevaron ceremoniosamente hacia el medio del patio de ejercicios. Los guardias miraban con aburrimiento desde sus torres, fumando cigarrillos y compartiendo chistes. Dentro del caballo, encogido en posición fetal, iba un hombre llamado Peter. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los alemanes podían escucharlo desde las torres. El espacio interior era claustrofóbico, sofocante, oscuro excepto por las rendijas de luz que se filtraban entre las tablas. Podía escuchar las voces de los guardias con aterradora claridad. «Eins, zwei, drei», gritaba Codner afuera, fingiendo dirigir ejercicios. Los prisioneros comenzaron a saltar sobre el caballo, haciendo tanto ruido como podían. El impacto de sus pies sobre la madera resonaba como tambores, y esa era exactamente la intención: cubrir cualquier sonido de excavación. Peter, temblando dentro del caballo, comenzó a trabajar. Levantó con cuidado las tablas del fondo que habían sido diseñadas para removerse. Debajo había tierra compacta. Con una pala improvisada, hecha de una lata, comenzó a cavar. El primer golpe contra el suelo sonó como un cañonazo en sus oídos. Afuera, los saltos se intensificaron. Más ruido, más distracción. Peter cavaba furiosamente, con movimientos cortos y controlados. La arena amarilla comenzó a acumularse a su alrededor. Cada puñado de tierra era colocado en bolsas hechas de perneras de pantalones viejos. 30 minutos después, cuando ya no podía respirar en el espacio reducido y el sudor le corría por el rostro como un río, escuchó la señal: 2 golpes secos en la madera del caballo. Era hora de terminar. Con manos temblorosas, volvió a colocar las tablas en su lugar, cubrió el agujero inicial con una capa delgada de arena y se acurrucó nuevamente dentro del caballo, abrazando las bolsas llenas de tierra. «Muy bien, suficiente por hoy», gritó Williams con falso entusiasmo. Los 4 hombres levantaron el caballo. Ahora pesaba considerablemente más con Peter y la arena dentro, pero habían practicado esto. Caminaron con paso firme pero no apresurado de regreso a las barracas. Un guardia los miró pasar y bostezó. Solo cuando estuvieron a salvo dentro, Peter salió del caballo, pálido y jadeando. «Funciona», susurró, con una mezcla de terror y euforia. «Por Dios, realmente funciona». Y así comenzó la rutina más tensa y metódica de sus vidas. Cada tarde, a la misma hora, llevaban el caballo al patio. Cada tarde, un hombre diferente iba dentro, cavando centímetro a centímetro. Todas las tardes, los guardias nazis los miraban hacer gimnasia y no veían absolutamente nada fuera de lugar. Era el engaño perfecto.
pero también era un alambre de alta tensión sobre un abismo. Un solo error, una sola sospecha, y todo terminaría con balas. El túnel crecía a razón de medio metro por día. Medio metro de progreso, pagado con sudor, terror y una disciplina casi inhumana. Porque cavar no era el único desafío. Era lo que venía después. La arena. Esa maldita arena amarilla brillante que los alemanes habían elegido específicamente porque era imposible de esconder. Si un solo grano de esta arena cae en el patio cuando estemos llevando el caballo de vuelta, decía Philpott una noche, sosteniendo un puñado de arena bajo la luz de una vela. Un solo grano, y los guardias empezarán a hacer preguntas. La solución fue tan ingeniosa como el resto del plan. Construyeron bolsas especiales con las perneras de pantalones viejos, cosidas para que fueran herméticas. El hombre dentro del caballo llenaba estas bolsas con la arena excavada, las ataba con cuidado y las llevaba consigo cuando el caballo regresaba a las barracas. Entonces, en la oscuridad de la noche, subían al desván del Teatro del Campo, un espacio polvoriento y olvidado, y dispersaban la arena entre las vigas del techo. Kilos y kilos de evidencia, escondidos donde nadie jamás miraría. Pero el verdadero infierno no era cargar la arena, era estar dentro del túnel. Michael Kuttner nunca olvidaría la primera vez que le tocó el turno de cavar. El túnel tenía apenas 60 centímetros de diámetro. Tenía que arrastrarse boca abajo, empujándose con los codos como una serpiente, en completa oscuridad. El aire era escaso, viciado, cargado de dióxido de carbono. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Y el peso de la tierra sobre su cabeza. Es como estar en un ataúd, le dijo a Williams esa noche, su voz temblorosa. Puedes sentir el peso del mundo aplastándote, y sabes que en cualquier momento todo podría derrumbarse. Varios túneles en Stalag Luft 3 habían colapsado en el pasado. Los hombres habían quedado enterrados vivos, asfixiándose en la oscuridad, mientras sus compañeros cavaban frenéticamente intentando rescatarlos. Algunos lo lograron, otros no. Entonces cavamos más rápido, dijo Williams con esa determinación inflexible que lo caracterizaba. Mientras más rápido terminemos, menos tiempo pasamos ahí abajo. Pero no todo dependía de la velocidad. También dependía de actuar, porque cada tarde, mientras el hombre topo cavaba bajo tierra, los otros prisioneros tenían que mantener el teatro funcionando arriba. Saltaban sobre el caballo con energía exagerada, reían, bromeaban, fingían torpeza para hacer reír a los guardias, hacían todo lo posible para que la escena pareciera ordinaria, aburrida, insignificante. Un día, en la 8ª semana, casi todo se desmorona. El comandante del campo, un oficial alemán llamado von Lenderner, decidió hacer una inspección sorpresa del patio de ejercicios. Caminó lentamente alrededor del perímetro, observando a los prisioneros con ojos de halcón. Y entonces se detuvo, exactamente donde estaba el caballo. Dentro del caballo, encogido en la oscuridad, William sintió cómo su sangre se convertía en hielo. Podía escuchar las botas del comandante crujiendo en la grava. Cada paso era como un tambor fúnebre. Más cerca, más cerca. Interesante, dijo von Lindeiner, en alemán, su voz tan clara como si estuviera dentro del caballo con Williams. ¿Hace cuánto tiempo tienen esto? Unas 6 semanas, Herr Kommandant, respondió Kuttner en alemán básico, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el oficial podía escucharlo, para mantenernos en forma. Hubo un silencio eterno. Y entonces, increíblemente, von Lindeiner se rió. ¡Ja, ja! Los británicos y su obsesión con el ejercicio. Muy bien, continúen. Las botas se alejaron. Dentro del caballo, Eric Williams tardó 5 minutos en poder respirar normalmente de nuevo. El 29 de octubre de 1943, después de 3 meses de trabajo infernal, el túnel estaba completo. 100 metros de oscuridad subterránea que atravesaban desde el medio del patio hasta más allá de la cerca de alambre, emergiendo en un pequeño bosque de pinos. Era la obra maestra de ingeniería más improbable de toda la guerra. Y esa noche, Williams, Kuttner y Philpott apostarían sus vidas en ella. El plan era simple en teoría, terrorífico en ejecución. Durante el día, harían su rutina normal con el caballo,
Pero esta vez, los 3 hombres entrarían en el túnel y permanecerían escondidos allí todo el día y toda la noche. Cuando cayera la oscuridad total, romperían la superficie al final del túnel y escaparían. A las 2 de la tarde, el caballo fue llevado al patio por última vez. Los 3 hombres, uno por uno, desaparecieron dentro de él durante los ejercicios. Cuando el caballo regresó a las barracas, estaba vacío. Los otros prisioneros lo llevaron de vuelta, actuando como si nada fuera diferente. Abajo, en el túnel, Williams, Codner y Philpott se acurrucaron en la oscuridad sofocante. 100 metros de tierra los separaban de la libertad. 6 horas de luz diurna los separaban de poder moverse. Y si alguien descubría su ausencia antes del conteo nocturno, todo habría sido en vano. ¿Crees que funcione?, susurró Philpott en la oscuridad absoluta. Tiene que funcionar, respondió Williams, porque si no, morimos intentándolo. Las horas se arrastraron como siglos. En la oscuridad del túnel no había forma de saber qué hora era. No había forma de saber si los guardias los estaban buscando. No había forma de saber nada excepto el sonido de su propia respiración y el latido salvaje de sus corazones. Finalmente, cuando Williams calculó que debían ser alrededor de las 10 de la noche, dio la señal. ¡Vamos! Se arrastraron por el túnel, centímetro a centímetro, en fila india. Williams iba delante, con una pala improvisada en la mano. Cuando llegó al final, donde habían dejado deliberadamente una capa delgada de tierra sin excavar, comenzó a cavar hacia arriba. La tierra caía sobre su rostro, entrando en su boca, sus ojos, su nariz, pero no se detuvo. Cavó como un hombre poseído, cavó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Y entonces, su pala atravesó la superficie. Aire fresco, aire nocturno, aire de libertad. Williams empujó su cabeza fuera del agujero y miró alrededor. Estaban en el bosque de pinos, exactamente donde habían planeado. La cerca estaba a 20 metros detrás de ellos. Las torres de vigilancia estaban iluminadas, pero los reflectores apuntaban hacia adentro del campo, no hacia afuera. Habían pasado la cerca. Estaban fuera. ¡Vamos, vamos!, susurró urgentemente, ayudando a Codner y luego a Philpott a salir del agujero. Los 3 hombres cubiertos de tierra, temblando de frío y adrenalina, se miraron en la oscuridad del bosque y sonrieron, porque lo habían logrado. Habían cavado un túnel en el medio del patio de ejercicios, a 5 metros de guardias armados durante 3 meses, y ningún alemán había sospechado nada. Ahora solo quedaba la parte más peligrosa: cruzar toda Alemania ocupada y llegar a territorio neutral. Los 3 hombres se separaron inmediatamente. Era más seguro viajar solos. 3 hombres juntos llamaban la atención. Uno solo podía pasar desapercibido. Williams y Codner se dirigieron hacia el oeste, hacia Francia y finalmente España. Llevaban documentos falsos que los identificaban como trabajadores franceses, fabricados laboriosamente durante meses por el equipo de falsificación del campo. Philpott se dirigió al norte, hacia los puertos del Báltico y Suecia. Cada uno llevaba un pequeño paquete: ropa civil hecha de cobertores teñidos, algo de comida robada, un poco de dinero alemán falso y una brújula del tamaño de un botón. El viaje de Williams y Codner fue una pesadilla de 3 semanas. Viajaron en trenes abarrotados de trabajadores, manteniéndose en silencio, evitando miradas. Durmieron en graneros y bajo puentes. Comieron lo que pudieron robar o mendigar. Y, cada vez que veían un uniforme alemán, sus corazones se detenían. En la frontera francesa, un guardia nazi estudió los papeles de Williams durante lo que pareció una eternidad. ¿Trabajador francés?, preguntó en alemán, entrecerrando los ojos. Sí, respondió Williams en su mejor francés, manteniendo la voz firme, aunque sus manos temblaban. El guardia miró de los papeles a Williams, de Williams a los papeles, y entonces los devolvió con un gruñido. Adelante. Cuando cruzaron a España, 2 semanas después, ambos hombres se derrumbaron en un campo y lloraron. No de tristeza, de alivio tan intenso que era casi dolor. Habían sobrevivido. Philpott, mientras tanto, tuvo su propia odisea.
Llegó a la costa báltica y se escondió en el puerto de Danzig durante 4 días, observando los barcos. Finalmente, con una audacia que bordeaba la locura, se escabulló a bordo de un carguero sueco. Fue descubierto 2 días después en el mar, pero el capitán sueco, neutral en la guerra, se negó a entregarlo a los alemanes. «Este hombre está en mi barco», le dijo el capitán a un oficial nazi furioso en el puerto siguiente, «y mi barco es territorio sueco, no lo entregaré». Philpott llegó a Estocolmo el 8 de noviembre de 1943. Williams y Kuttner llegaron a Gibraltar el 12 de noviembre. Los 3 fueron recibidos como héroes. Los 3 regresaron a Inglaterra y los 3 volvieron a volar misiones contra Alemania, porque eso era lo que hacían los pilotos de la RAF. No se rendían. Nunca. La fuga del caballo de madera se convirtió en leyenda. No solo porque funcionó, aunque eso por sí solo era extraordinario, sino porque representaba algo más profundo. Representaba el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta, la victoria de la creatividad sobre la tiranía. Los alemanes, cuando finalmente descubrieron el túnel días después de la fuga, quedaron atónitos. ¿Cómo?, preguntaba von Lindener una y otra vez, mirando el agujero en medio del patio. ¿Cómo excavaron aquí sin que los viéramos? Nunca encontraron el caballo. Los prisioneros lo habían desmontado y dispersado las piezas por todo el campo. Pero la pregunta del comandante alemán reveló la genialidad del plan. Era tan obvio que era invisible, tan descarado que era indetectable. Después de la guerra, Eric Williams escribió un libro sobre la experiencia llamado The Wooden Horse. Fue adaptado a una película en 1950 que cautivó al mundo. Pero para Williams, Kuttner y Philpott, la verdadera recompensa no fue la fama. Fue el recuerdo de aquella noche de octubre de 1943, cuando emergieron de la tierra como hombres resucitados, cuando respiraron aire libre después de meses de encierro, cuando supieron que habían derrotado al sistema diseñado para mantenerlos prisioneros. Habían construido un caballo de Troya en el corazón de Stalag Luft 3. Y mientras los guardias nazis reían de su gimnasia torpe, ellos cavaban el camino hacia la libertad un puñado de arena amarilla a la vez. Era, en su esencia más pura, el espíritu humano negándose a ser encadenado. Y ese espíritu, al final, era más fuerte que cualquier cerca de alambre, cualquier guardia armado, cualquier prisión de seguridad máxima. Porque los hombres libres no son aquellos que no tienen cadenas. Son aquellos que, incluso encadenados, nunca dejan de planear su escape.